Vamos a ver para el preparado de la mufla. No. Yo les voy a cortar uno de los modelos, el otro ya lo van a ver preparado en la parte de abajo de la mufla. Así nosotros después le podemos poner la silicona y armar la contramufla directamente. Lo que tenemos que ver es de sacar todos los dientes de yeso, no vamos a dejar ninguno. Porque si nosotros lo dejamos así como está, la parte donde tiene cera y los dientes de acrílico no hay problema, porque eso va a trabajar igual que cuando hicieron la mufla de la completa. Pero en la parte donde tenemos el diente de yeso nosotros vamos a tener una traba mecánica, porque tenemos zonas de retención, todas esas concavidades que tienen la zona cervical y demás, eso va a terminar trabando la contramufla. O sea, nosotros vamos a hacer llegar el yeso como en este caso, nosotros hacemos llegar el yeso al borde de la cera y sacamos los dientes. Si nosotros acá lo tuviésemos, donde quede la contramufla abrazando ese diente de yeso, no hay otra forma de abrirlo sino rompiéndolo. Entonces lo que vamos a hacer es ir sacando todas esas piezas y dejando completamente libre los alambres. Eso es lo que nos va a permitir que los alambres esos queden agarrados en la contramufla y no se nos salgan. Lo que usamos para eso son estas sierras. Se conoce como sierras retorcidas, son para sacar los dientes de yeso. Lo que vamos a hacer es ir cortando. Esto lo que tiene es dientes en todos sentidos, entonces podemos ir moviéndolo sin tener que andar acomodando la hoja. Siempre trabajando algo. Lo vamos a recortar hasta el contorno cervical. En el caso del inferior también lo cortamos hasta el contorno de la cera, que es el tercio superior. En el caso del inferior lo van a cortar hasta el borde de la cera, que era el tercio superior. Siempre sin tocar la cera para conservar el encerado. En el caso del superior vamos a cortar siguiendo el contorno de la pieza. En este caso vamos a empezar a cortar y ya tenemos los alambres. Eso es lo que tenemos que buscar, es la forma de ir moviendo la sierra para no tocar el alambre, para que los dientes de la sierra no enganchen el alambre y lo vaya a mover, porque nosotros una vez que saquemos el diente perdemos la referencia. Hay forma de arreglarlo, pero ya tenemos que hacerle la compostura. O sea, si algún alambre en el proceso del mutado se salió, no quedó bien o ven que tiene movilidad, más vale sacarlo, mutar la prótesis como está y después se le agrega ese alambre por medio de la compostura. Vamos a necesitar un segundo modelo para volver a posicionarlo y se agrega con acrílico directamente. ¿No se le puede poner la gotita para que la jugada? ¿Cómo? Si no se le puede poner la gotita. Y dependiendo cómo sea el caso, si es una leve movilidad lo que tiene, sí. Eso no habría problema, no le va a afectar al acrílico.
Vamos dejando todos los alambres libres. Siempre teniendo cuidado de que no te cause retención. Siempre hay que buscar de que sea expulsivo. Después igualmente en estas zonas acá no está muy marcado, pero hay zonas donde la parte ósea está bastante más cóncava. Igualmente vamos a tener que bloquearlo con yeso como hicimos en el caso del inferior. Lo que hacemos es bloquear con yeso y llevarlo, y siempre pensando en que nos quede todo expulsivo. Igualmente ella que va comparando, por ahí que se acuerde, pues estas cosas me lo hace. Sí, que en el instituto te enseñan mejor. Bueno, pues no te estoy prestando atención porque ya lo dije. Vamos a aprender. Acá que tenemos gancho y apoyo está un poquito más complicado. Sí. No, pero si ya le Esto pusiste no incentiva al pago, me parece. El pago de la cuota, ¿no? Incentiva al pago de la cuota. Sí, pero ahí le pusiste en el camino, ¿por qué no? Vos necesitas dos apoyos y dos rectangulares. Acá tengo un solo apoyo. Es un solo apoyo. Yo tengo dos. Ah, ese es superior. El superior. Superior sí. Eso necesita un solo apoyo. Una vez que sacamos todos los dientes, lo que vamos a hacer es con un bisturí o con un lecrón alisarlo para que ya nos quede el yeso lo más liso posible y después no nos queden restos de yeso pegados ahí. Si no, cuando hagamos la contramufla en todas esas hendiduras de la sierra pueden quedar pedacitos de yeso que después se fracturan y van quedando restos de yeso dentro del acrílico cuando hacemos el empaquetado. Entonces todo lo que nosotros podamos hacer de prolijidad y que quede lo más liso posible les ayuda después de la terminación. A ver, pasamos por claro, el mío tiene dos premolares. Claro, está bien. Por eso no entendía por qué uno tenía el canino. ¿Y este le hiciste vos los agujeritos en el dedo? Sí, lo hice yo. Ah, con razón que se lo hice. Y si me decía después de comenzar a tocar el malar, no tenía No se me toca. reglas. Bueno, yo se los hice.
Otra cosa que tienen que tener en cuenta, que tanto los apoyos como los retenedores estén totalmente libres de cera. Que no les queden restos de cera, más que nada en el apoyo por el tema de la superficie que va a agarrar en el yeso es muy chica. Si nosotros le dejamos cera cuando ustedes vayan a hacer el lavar la mufla, eso se va a despegar y se les va a mover. Entonces el alambre completamente limpio, el yeso liso, y ahí recién estamos en condiciones de armar la mufla. Yo acá ya traje la inferior armada, como para que podamos adelantarnos un poco. El preparado del yeso es todo igual que lo que hicimos con completa. Lo que tienen que tener en cuenta, en el sector anterior, como los bordes de yeso que quedan son muy finitos, porque nosotros lo cortamos igual que hicimos con el superior, hicimos el inferior, pero al ser más finas las piezas quedan todos filos de yeso muy finos y con ángulos de retención bastante pronunciados. Entonces lo que hacemos es bloquear esa zona de retención y reforzar ese borde de yeso para que no se fracture cuando prensemos el acrílico. Después en el contorno llega hasta el fondo de surco. En la parte del zócalo no hizo falta agregar yeso porque total ya teníamos el zócalo armado prolijo. Si esto estuviese en herradura, lo que hacemos es completar y darle el mismo formato. Y en la parte posterior también subimos un poco de yeso para que nos quede todo expulsivo. Ahora, si nosotros lo fuésemos a hacer con yeso directamente, lo que hacemos directamente es colocar la tapa de la contramufla. Cuando preparamos yeso le vamos a poner un poco en la zona de los retenedores y dientes y llenamos directamente. Lo que yo les voy a mostrar ahora es cómo utilizar la silicona en el caso de tener los alambres. Porque nosotros cuando hacíamos prótesis completa lo podíamos poner en la zona de los dientes como si fuese un mantel o en el resto y todo completo, toda la parte del paladar también y los flancos. En este caso tenemos que dejar libre sí o sí la zona de retenedores y apoyos, porque en la silicona no tiene la misma rigidez que el yeso y si no se les va a mover cuando vayan a empaquetar. Eso tiene que estar agarrado por yeso sí o sí. Hazme un favor, tírame el polvillo. En el cajón. Las siliconas vienen en dos componentes. Ustedes van a tener la silicona pesada, que es esta es de laboratorio, no es la misma que usan para impresión. Lo que varía un poco la rigidez y la estabilidad de la silicona. Y se usa con catalizador, que estos generalmente sí son universales, van para distintos tipos de silicona. Lo que vamos a hacer es separar un poco. Lo pueden hacer todo en una misma etapa si ya están con una velocidad de trabajo, o lo pueden hacer por partes, eso no hay ningún problema. Colocamos el catalizador. Y lo mezclamos hasta que quede un color uniforme. Si esto queda veteado, síganlo mezclando rápido porque tiene un tiempo corto de trabajo, pero que les quede lo más uniforme posible. Una vez que está con un tono parejo, lo colocamos sobre los dientes y presionamos parejo. Siempre vayan presionando de los tres lugares al mismo tiempo. Fíjense que yo aprieto tanto la parte vestibular como la parte superior y la parte lingual. Porque si no, donde ustedes aprieten, fíjense que desplaza la silicona y genera aire entre medio del espacio donde se está desplazando. Cubren bien toda la parte de los dientes y con lo que queda pueden seguir cubriendo la parte del flanco. No, no hay problema, esto de acá, después presionás la silicona sobre esto y queda bien. El espesor de la silicona siempre tiene que ser bajo, porque tiene un margen de movilidad, no es totalmente rígido. Entonces lo que vamos a hacer es colocar una lámina bien fina para que nos permita que después lo que le dé la rigidez sea el yeso de la contramufla. Al ser fino el espesor no le va a dar margen a que ceda y que se pase el acrílico por otro lado. La zona de alambres la van a dejar bien libre.
¿Se llega a ver bien? El alambre tiene que quedar totalmente libre. Eso tiene que quedar agarrado directamente en el yeso. Lo mismo en el caso del retenedor. Las siliconas estas de laboratorio tienen aplicación también para todo lo que sea preparado de provisorios, guías para carga de cerámica, o sea, tienen distintas aplicaciones, no lo usamos nada más que para esto. Las mocap. Están buenas. Ahí ya lo tenemos cubierto. Yo a la mufla ya le había colocado separador de yeso, así que ahora lo vamos a llenar directamente. Lo pueden colocar antes o después, eso es indistinto. De no colocarlo, ahora tendríamos que poner la capa de separador de yeso, esperar que se seque, porque el separador de yeso, acuérdense que siempre lo que hace es formar una lámina, eso trabaja cuando está totalmente seco. Tapamos con la contramufla y ahora les voy a mostrar para llenarlo. Para asegurarnos, en la parte donde tenemos los alambres vamos a agregarle un poco de yeso a mano, como para que no queden burbujas de aire que pueda llegar a correr riesgo de moverse después. Agarramos un poco de yeso directamente y se lo presionamos bien contra los alambres, sin moverlo, o sea, la presión es como para poder posicionar el yeso directamente. En el caso de los dientes los tenemos cubiertos, así que toda la zona cervical y lo que hicimos en encerado está tapado ya, eso no vamos a tener problema, pero de tenerlo que hacer con yeso directamente hacemos lo mismo en el resto del encerado.
En este caso, como la mufla es estampada, no es la de bronce convencional, no es necesario ponerle separador la vaselina, porque es demasiado lisa la superficie. Al contrario, si ponemos la vaselina se desmolda demasiado rápido y corremos riesgo que se nos caiga cuando lo estamos lavando. En el caso de las muflas convencionales de bronce o de aluminio, no se olviden de ponerle vaselina, eso les va a aumentar la vida útil del material. Si no, después cuando lo tengan que limpiar queda agarrado a la porosidad del yeso, a la porosidad del bronce o del aluminio. Sacamos el exceso de yeso y dejamos que fragüe. En el caso del superior se arma exactamente igual, teniendo los mismos recaudos, que el alambre quede libre, únicamente cubrir la parte cervical de los dientes.